Jordi Évole, muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, hay una gran expectación en torno a la entrevista con Juan Luis Cebrián. ¿Qué tal fue? ¿Qué tal fue el tono? Porque lo que hemos visto aparenta una cierta tensión. Bueno, cuando hablas de lo de la expectación ante la entrevista, espero que no sea solo entre nosotros, entre los periodistas. Porque Entre los creo periodistas que a veces, seguro, pero no solo. Pero a mí es una entrevista que precisamente una de las cosas que más me preocupa es que no solo nos interesa a nosotros, sino que la pueda ver mi madre, que la pueda ver gente que no tenga mucho conocimiento de cómo funciona el periodismo por dentro y que precisamente en esta entrevista lo pueda descubrir. Y eso ha sido un propósito que nos hemos marcado desde el principio, desde la elaboración del guión de esta entrevista. No sé si lo conseguiremos, pero no sé, cuando hablas de expectación a mí me parece que hablamos más de nuestro mundo que de fuera de la burbuja que a veces representa este gremio. Bueno, Cebrián ha sido indudablemente un protagonista de la vida mediática y de la vida política de este país, ¿no? Y la prueba está en que básicamente el argumento por el que te sientas a hablar con él es por la publicación de sus memorias, y hay una parte de la entrevista que está centrada en eso, ¿no? Sí, totalmente. Hay un libro que él, me parece que esta semana pasada ha salido a la venta, que es la primera parte de sus memorias, que llegan hasta el año 88, y la verdad es que es una época muy entretenida, porque él estuvo en muchas salsas, y entonces yo creo que eso, no sé, puede despertar el interés de muchos espectadores, pues saber que pues Cebrián estuvo de director de informativos en Televisión Española, con Franco todavía en vida, que justo después ya se puso a dirigir el periódico El País en el año 76. No sé, conocer aspectos como que Fraga estaba detrás del País, ¿no? Que para mucha gente de mi generación y de generaciones más jóvenes nos puede chocar, ¿no? Decir, pero ¿cómo Fraga estaba dentro de esa movida? Bueno, cosas que eran lógicas durante esos años de la transición, pero que a ojos de nuestros días pueden ser chocantes. ¿Y el tono cómo fue? Porque a la vista de los pequeños spots que habéis publicado anunciando la entrevista, parecía una entrevista tensa. No sé si lo fue realmente. Hay de todo en la entrevista. Evidentemente, cuando hablamos de sus memorias, yo creo que Cebrián está comodísimo hablando de ese tema, en el que además se regala y te lo ilustra con anécdotas y con un tono muy amable. Pero evidentemente cuando entramos a hablar de los papeles de Panamá o de las contradicciones que para alguien puede suponer hacer un ERE cuando está teniendo unas altas retribuciones como consejero delegado del Grupo Prisa, pues bueno, ahí la cosa se pone más tensa, sí. Habláis también de las presiones que sufren los medios de comunicación, de sus intereses, de los intereses creados con las grandes empresas, con los bancos. A mí es uno de los temas que más me interesaba de toda la entrevista, porque creo que es algo que no solo afecta al Grupo Prisa, sino que puede afectar a cualquier gran grupo de comunicación, pero que digamos que últimamente, en el caso del periódico El País, pues ha habido muchos lectores que un poco han mostrado pues sospechas de que accionistas que hoy día tienen mucho peso dentro del accionariado del periódico o dentro del accionariado de Prisa pudiesen estar marcando una línea editorial pues que se ha alejado un poco de la izquierda, o un poco bastante, según algunos de estos lectores, como le han hecho saber al mismo director del periódico dándose de baja de la suscripción. Y además habíamos visto cómo dentro del País había un punto de preocupación porque el mismo director les había mandado una carta a estos suscriptores casi pidiéndoles disculpas por el tono de editoriales donde por ejemplo no se dejaba en muy buen lugar al último secretario general del PSOE, a Pedro Sánchez. Y no sé, para mí esa parte de la entrevista a mí me resulta especialmente interesante, porque también ponemos un poco a Cebrián ante el espejo de lo que hemos visto últimamente, en lo que se ha convertido el periódico El País, por ejemplo, pues no sé, con su falta de a veces informaciones críticas sobre bancos muy potentes y que están en el accionariado de Prisa, como el Banco de Santander, por ejemplo, cómo no llevó a la portada del periódico el indulto de Alfredo Sáenz cuando fue indultado por el gobierno de Zapatero, o la cobertura que hizo de la propia muerte de Emilio Botín, que le dedicó 14 páginas con ningún artículo crítico, algo poco habitual en no sé, en el quehacer del País, porque hemos visto en otras muertes relevantes de personajes relevantes de este país que siempre había tenido también cabida la crítica.
y en cambio en el caso de Botín no desapareció. Hay quien atribuye precisamente ese cambio en la línea editorial del periódico a la que te refieres, que lo atribuye pues precisamente a los intereses creados con las grandes empresas, con los accionistas, etcétera. Pero el propio Cebrián, ¿a qué lo atribuye? No, es que Cebrián lo niega. Es que no lo atribuye a nada porque lo niega. Entonces, ya te digo que no en ese punto Cebrián no muestra ningún tipo no asume para nada que eso haya ocurrido. ¿Hablasteis de los papeles de Panamá también? Son polémicos. Sí, hablamos de los papeles de Panamá. ¿Y qué que tal? tampoco asumió ningún tipo de vínculo ni de relación con los papeles de Panamá. ¿Qué le parece a él ser entrevistado por La Sexta? Pues eso a mí me sorprendió cuando empezó la entrevista, porque yo le comenté precisamente que la entrevista tenía un cierto morbo, porque era Cebrián yendo a La Sexta, una cadena que puede haber publicado cosas que a Cebrián no le han gustado, como los papeles de Panamá, o una cadena de la que Cebrián ha hablado en ocasiones en algún artículo, sin mencionarla directamente, pero sí dejando caer que no le gusta según qué tipo de televisión se hace en este país. Bueno, pues ante esa pregunta, que yo pensaba que podía levantarle ya pues algún tipo de queja, lo que me contesta Cebrián es que él La Sexta es la cadena que más ve, que ve La Sexta Noche, que ve Salvados, y que ve a Wyoming habitualmente y por supuesto los informativos. O sea que tuve la sensación que si yo durante la entrevista no le hubiese sacado los papeles de Panamá o no le hubiese sacado la situación difícil por la que pasó el país mientras se publicaba que él tenía un sueldo bastante elevado, no creo que hubiese utilizado la entrevista para hablar de ello. O sea, si yo no saco el tema, creo que a él no le interesaba para nada hablar de eso o querer desmentir nada. Supongo que él ya imaginaría que yo sí que iba a sacar el tema. Pero si hubiésemos optado por hablar de las memorias, por hablar de un poco de lo que ha sido su trayectoria y dejar de lado las polémicas, él no las hubiese sacado. ¿Por qué crees que concedió la entrevista? Buena pregunta. No sé. Te podría decir que para vender libros. Porque me decía un experto en comunicación política, me decía, cuando alguien como Juan Luis Cebrián, cuya distancia con Planeta, La Sexta es evidente, es manifiesta, es patente, cuando concede la entrevista es porque cree que puede ganar más de lo que puede perder. Es que yo tampoco he hecho la entrevista para que Cebrián pierda nada, ¿eh? Hombre, ya me imagino. O sea, no planteamos las entrevistas desde ese punto de vista. Intentamos en las entrevistas hacer un retrato del personaje, ya se llame Cebrián o ya se llame, yo qué sé, Mariano Rajoy o Pedro Sánchez, mostrar con pinceladas, que son las preguntas, el retrato del personaje. A partir de ahí, lo que él tenga que ganar o perder con la entrevista, la verdad es que yo nunca me planteo las entrevistas así, al menos yo, no sé cómo se la habrá planteado él. No hacemos entrevistas para cargarnos a nadie, no hacemos entrevistas para estar ahí todo el rato a cara de perro, porque además creo que sería prácticamente imposible mantener, o al menos yo sería incapaz de mantener una entrevista a cara de perro durante 50 minutos, que es lo que dura nuestro programa. Entonces, no sé qué habrá querido buscar. No sé, un motivo puede ser querer vender libros, que uno cuando escribe un libro lo que quiere es promocionarlo y venderlo, y en ese sentido, no sé, creo que una aparición en Salvados puede ser un buen empujón para ello. Por lo demás, pues no lo sé si queda bien, si queda mal. Yo sí que te tengo que decir que es buen regateador de preguntas incómodas. No, hombre, ya me imaginaba yo que vosotros no hacéis con ese objeto la entrevista, pero sí resulta llamativo, ¿no? Que Juan Luis Cebrián acceda a ser entrevistado en un medio por el que, bueno, digamos que se han manifestado algunas tensiones entre grupos editoriales, ¿no? Yo creo que también viene de nuestra... Yo creo que es la segunda vez o tercera que así en entrevista tan en profundidad como esta no, pero
la última vez que lo tuvimos fue precisamente la temporada pasada, hablando del Colegio del Pilar, y supongo que él no quedaría descontento de cuál fue el tratamiento que le dimos en el programa, ni de la edición que hicimos, porque no hay que olvidar que Salvados es un programa que se edita y que eso puede provocar recelos entre algunos invitados. Él no los ha tenido, yo se lo agradezco, y no sé, lo que me gustaría es que, no sé, que la entrevista sirviese para eso, para hacer un retrato de alguien que para